Bienvenidos sean de nuevo al tema 5 de Química General 2, en este caso equilibrio químico. Recordemos que ya vimos dos de las tres partes que vamos a ver de este tema en esta forma asincrónica. Bueno, ¿qué les parece si empezamos con la última sección? Como recordarán de las dos partes anteriores, hemos visto el concepto de la constante de equilibrio, qué significa, algunos ejemplos de ello, pero hasta el momento no hemos hablado como tal para qué nos sirve. Entonces vamos a ver tres aplicaciones. Bueno, técnicamente la primera, la que es con fines cualitativos, ya la conocemos, la cual es ver cuál es el sentido de la reacción. O sea, solamente conociendo el valor de la constante de equilibrio podemos saber cuál es el sentido al que se favorece la reacción. Si la constante de equilibrio es mayor a 1, mucho mayor a 1, se favorece la formación de los productos. Pero si el valor de la K es muchísimo menor que 1, entonces el equilibrio se encuentra a la izquierda. En otras palabras, se favorece la formación de los reactivos. Entonces habrá una mayor concentración de los reactivos en el equilibrio y la producción de los productos va a ser muy baja. Ahora, dos aplicaciones nuevas que vamos a ver es más que todo en el ámbito cuantitativo, o sea, a la hora de cuantificar cantidad de sustancia. Podríamos dividirlo, como les mencioné anteriormente, en dos partes. En cuanto al monitoreo de una reacción, y el segundo es en concentraciones en el equilibrio. Hablemos ahora de la primera aplicación, la que es del monitoreo de reacción. Bueno, es habitual en un proceso que muchas veces se requiere monitorear el avance de una reacción, comparando su valor instantáneo, o sea, en el momento de que se toma la muestra, contra el de la constante de equilibrio, para saber cuánto hace falta aproximadamente, una cuestión relativa, para que la reacción se complete y se llegue al equilibrio. Esto se puede calcular utilizando la siguiente ecuación, donde Q va a ser este factor del monitoreo de reacción. Se conoce como factor Q. ¿Pero ustedes notan algo? Sí, exacto, es prácticamente idéntico a la constante de equilibrio. Entonces, ¿dónde yace la diferencia? Bueno, yace en la definición. Q son los valores de concentración a un tiempo dado, no necesariamente en el momento en el que se consigue el equilibrio. O sea, podríamos empezar una reacción y a los 5 segundos tomamos muestra, calculamos el factor Q utilizando estos valores de concentración y luego lo comparamos contra la constante de equilibrio. Entonces sabremos si la reacción ha avanzado, cuánto aproximadamente le puede hacer falta para que llegue al equilibrio. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una relación entre el factor Q y la constante de equilibrio, entre más cercano esté el valor a 1, entonces eso significa que estará más cerca de que se llegue al equilibrio. Entre otras, un montón de aplicaciones que se le pueden dar a este factor Q. Por ejemplo, les dejo el siguiente ejercicio, que dice que usted está llevando una reacción de formación de, ¿cómo se llama eso? Yoduro de hidrógeno, ¿verdad? A partir de sus elementos. Ahí continúa, vemos que tenemos valores de presión y nos pregunta si la reacción ya se encuentra en equilibrio o si le hace falta. Y nos dan acá el valor de la constante de equilibrio. La segunda aplicación es el cálculo de concentraciones en el equilibrio. Como ustedes podrán imaginar, el cálculo es utilizando directamente la ecuación para calcular la constante de equilibrio, nada más cambiando valores para ver cuál es la concentración de uno de los reactivos en el equilibrio. Veamos por ejemplo los dos siguientes ejemplos. Tenemos que a 500 Kelvin una reacción se da de esta forma, ¿verdad? Esta reacción nos dan la constante de equilibrio y nos dan las presiones parciales de dos de las tres sustancias involucradas en la reacción, tanto reactivos como productos, y lo que nos solicitan es calcular la presión parcial del cloro.
Entonces, como ustedes podrán imaginar, solamente planteamos la constante de equilibrio, ¿verdad? Con sus respectivos valores de concentraciones, que en este caso serían presiones parciales, y sustituimos, hacemos nada más una sustitución algebraica despejando la concentración o la presión parcial del cloro, y entonces averiguamos directamente este valor. Otro ejemplo sería como el que sigue, que dice lo siguiente, que bajo la influencia de alta radiación ultravioleta se puede observar la siguiente reacción atmosférica. Esta que se presenta acá, así es como se forma el ozono en la capa de ozono, arriba en la estratosfera. Ahora, dice que a 25 grados Celsius la constante de equilibrio es de 2.5 por 10 a la menos 59. Si ustedes notan, es risible, o sea, la constante de equilibrio es increíblemente baja, o sea, la producción de ozono es bajísima. Por eso es que la capa de ozono cuando se daña dura tantísimos años para recuperarse. Bueno, la pregunta es que ¿cuál será la presión parcial atmosférica del ozono al nivel del mar? Y aquí les brindo la presión parcial del oxígeno. Nuevamente, el problema solamente es tomar la constante de equilibrio, su ecuación, y despejar una de las tres variables que se encuentran allí. Las otras dos variables conocemos su valor. Como ustedes ven, este cálculo de constante de equilibrio es bastante sencillo. Eso sí, hay involucrados, recordando que hay muchas cosas que están elevadas a un valor exponencial. Muchas de esas hay que dividirlas, bueno, hay que sacarles, hay que calcularles la raíz respectiva, raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz cuadrática, etcétera, 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 dependiendo del valor estequiométrico al cual esté asociado, ¿verdad? Finalmente, para ir culminando con este capítulo, vamos a hablar de este tema, el cual es el principio de Le Chatelier. El principio de Le Chatelier básicamente lo que dice es lo siguiente. Dice así, que si se presentara una perturbación externa sobre un sistema en equilibrio, este equilibrio se ajustará de tal manera que cancele parcialmente dicha perturbación y el sistema alcanzará una nueva posición en equilibrio. Esta definición puede parecer un poco esotérica si no vemos este concepto aplicado a casos un poco más reales. Vamos a mencionar ahora unos cuantos ejemplos de posibles perturbaciones. Vamos a ver 5, pero yo solo mencionaré 4 de esas perturbaciones. El primero, ¿qué pasará si le agrego más reactivo? En otras palabras, si aumento la concentración. O si la quito, ¿qué pasará si le quito concentración? Como aparece acá, ¿qué ocurrirá si le quito un producto, si le quito un reactivo? ¿Y qué pasará si le cambio el volumen o la presión? Este es especialmente recurrente cuando estamos trabajando con gases, como ustedes podrán imaginar. Finalmente, no podía faltar que qué pasará si le cambio la temperatura. El tema del principio de Le Chatelier, como lo mencioné anteriormente, lo explicaré no conceptualmente, sino con ejemplos. Vamos primero con el cambio en la concentración. ¿Qué pasará si agrego más reactivo a una reacción que ya se encuentra en el equilibrio? Veamos un caso de lo que pasa, por ejemplo, cuando hacemos la famosa reacción de Haber-Bosch, la cual se presenta acá, donde tenemos en equilibrio hidrógeno añadido y hidrógeno en equilibrio acá, el amoníaco en equilibrio y el nitrógeno en equilibrio, ¿verdad? Las presiones parciales de los tres en equilibrio. Entonces de repente agregamos hidrógeno, nada más le metemos más hidrógeno. Vemos que inmediatamente la cantidad de hidrógeno toma un pico y comienza a descender hasta alcanzar un nuevo equilibrio, el cual la concentración en este equilibrio es mayor que la concentración inicial. Lo mismo ocurre con el amoníaco, sube hasta nuevamente alcanzar un equilibrio. Y como es de esperar, el otro reactivo lo que va a ocurrir es descender su concentración. Ahora, si vemos que la concentración en equilibrio del hidrógeno aumentó y la del nitrógeno descendió, ¿cómo se va a reflejar esto en la constante de equilibrio, en el valor de la constante de equilibrio?
Bueno, el principio de la Chatelier lo que nos dice es que el equilibrio se restablece. Nunca menciona que haya un cambio en la constante de equilibrio. Si ustedes recuerdan, al puro principio vimos que la constante de equilibrio no depende de las concentraciones. Por lo tanto, no va a haber un cambio en la constante de equilibrio, sino solamente en las concentraciones de equilibrio. Ahora, nuevamente tomando el otro punto del cambio de la concentración, ¿qué ocurrirá si remuevo producto? Bueno, si ustedes se imaginan que tenemos una concentración llevándose a cabo y le retiramos producto, entonces lo que va a ocurrir es que para obtener nuevamente el equilibrio, los reactivos que estaban en equilibrio van a reaccionar para producir producto, ¿verdad? Y poder alcanzar nuevamente el equilibrio. Eso es lo que ocurre nuevamente en la reacción de Haber-Bosch, donde se toma los reactivos, se llevan a cabo la reacción en unos reactores muy interesantes, llevan a cabo con catalizadores y toda la cuestión. Es un proceso súper interesante, les recomiendo que lo vean si pueden algún día. Ya los reactivos y los productos en concentración de equilibrio pasan a un sistema donde se enfría, ¿verdad? El amoníaco se enfría lo suficiente como para condensarse, ¿verdad? Para llegar a esos puntos se ocupa inclusive introducir presión. Pero entonces, como ya está en una fase distinta, recordemos que un reactivo que ya está en una fase distinta es un reactivo heterogéneo, un equilibrio heterogéneo. Entonces, el amoníaco se retira, se toma nuevamente los reactivos y los reactivos nuevamente van a reaccionar. Y esta reacción ocurre en ciclo, se cicla, se cicla, se cicla y se sigue extrayendo hasta que se obtiene totalmente la reacción completa. Por supuesto, la reacción completa no se va a obtener en la realidad. ¿Por qué? Porque siempre va a llegar a un equilibrio y siempre se va a seguir generando este sobrante de los reactivos que van a ciclarse nuevamente. Estas reacciones son conocidas como reacciones o procesos en flujo, donde ocurre y luego se recircula para obtener un rendimiento óptimo de reacción. Otro ejemplo muy común que podría tomarse como un principio de Chatelier de retirar producto es, por ejemplo, cuando se evapora el agua. ¿Se recuerdan que, como yo les había mencionado, que era que se secaba el agua, ¿verdad? O se secaba la ropa, que era que había un equilibrio dinámico y el viento se llevaba el agua que estaba en fase de vapor. Entonces el agua que estaba en fase líquida volvía a evaporarse para mantener esa presión de vapor y llegaba el viento y la quitaba hasta que se eliminaba completamente. El principio de Chatelier, como ustedes pueden esperar, aplica para cualquier equilibrio dinámico. No solamente se limita a reacciones. Y lo que vimos que con la ropa secándose es justamente lo que pasa acá, suponiendo que, por ejemplo, el agua en fase vapor es justamente el producto de ese proceso. Prosiguiendo, veremos qué ocurre cuando hay un cambio en la presión o el volumen. Esto es muy recurrente para gases. Por ejemplo, digamos que tenemos esta reacción en fase gaseosa donde tenemos 2A produce un B. Son partículas en fase gaseosa. Entonces, aquí están las concentraciones en equilibrio. Al aumentar el volumen, manteniendo la cantidad de sustancia, lo que va a pasar es que se disminuye la presión. Y en estos casos, el nuevo equilibrio va a favorecer a los reactivos, para poder así incrementar el total de moles del gas, ¿verdad? Recordemos que los gases intentan llenar todo el espacio posible, además de que esto va a favorecer la entropía del proceso. Van a haber más grados de libertad envueltos en ese proceso. Caso contrario, si disminuimos el volumen y aumentamos la presión, lo que va a pasar es que el nuevo equilibrio va a favorecer a los productos. ¿Por qué? Para así reducir el total de moles del gas y poder aminorar un poco ese impacto de la presión. Como vemos, este proceso involucra muchísimo lo que son las leyes de gases y también
lo que vimos de entropía de una disolución. Entonces, vemos que este punto en Le Chatelier involucra muchos conocimientos anteriores del curso. Continuando, vamos a ver qué ocurre cuando hacemos una variación en la temperatura, pero para entenderlo mejor, vamos a recordar que las colisiones son fundamentales para que se den las reacciones químicas, ¿verdad? Recordemos del capítulo pasado, el de cinética química. Entonces, ¿qué pasará con las colisiones moleculares y el aumento de temperatura? Por supuesto, si aumentamos la temperatura, vamos a favorecer las colisiones moleculares, va a aumentar la energía de las moléculas, van a pasar más fácilmente la barrera de la energía de activación y por ende se va a favorecer generalmente la formación de los productos sobre los reactivos. Por lo tanto, la temperatura es el único factor, al menos visto en este curso, que afecta la constante de equilibrio. Por lo tanto, el nuevo equilibrio tras haber pasado el cambio de temperatura se restablecerá con una nueva constante de equilibrio y por ende, aunque no haya un cambio en las concentraciones iniciales, o sea, no quitamos, no metemos reactivos o productos, lo que va a pasar es que se va a favorecer el aumento de la concentración de los productos y por ende va a disminuir la de los reactivos y por ende va a aumentar la magnitud de la constante de equilibrio. Finalmente veremos qué ocurre con el principio de Le Chatelier o con la constante de equilibrio con una reacción en un equilibrio dinámico con la presencia de un catalizador. Bueno, un catalizador, recordemos que lo que hace es que baja la energía de activación. No obstante, si vemos con estos gráficos, lo que pasa es que la reacción catalizada va a proceder más rápido. En otras palabras, el equilibrio se alcanzará más rápido. Pero ¿qué pasa con las concentraciones de equilibrio? Si vemos la constante de equilibrio catalizada o sin catalizar es la misma para ambas reacciones. Entonces, la presencia de un catalizador no va a afectar la constante de equilibrio, va a favorecer totalmente la cinética. Por supuesto, vas a pasar muchísimo más rápido, pero recordemos que la cinética no está de la mano con la constante de equilibrio. Son dos cosas aparte, son dos sucesos aparte. Entonces, la constante de equilibrio no se verá afectada por un catalizador. Pasará más rápido, por supuesto, pero las concentraciones al final serán las mismas. Y esto que acabamos de argumentar lo podemos resumir con la siguiente frase: la presencia de un catalizador va a acelerar la reacción, pero no modificará las concentraciones en el equilibrio. Y con esto hemos finalizado el tema 5 de este curso. Les recomiendo que hagan los ejercicios que pondré en la práctica, además de que resuelvan los que están en esta presentación. Luego de resolverlos, pueden corroborar sus resultados con la presentación que yo estaré subiendo durante la semana. Nos vemos en la próxima.